en su cabellera. Hemos invitado al señor Ricardo Valdés, quien se ha desempeñado como viceministro en el Ministerio del Interior en 2 oportunidades, en 2 periodos distanciados largamente en el tiempo, y queremos por eso conversar con él sobre el contexto en que se está llevando, o que se llevará a cabo dentro de unos minutos. Estamos a la espera de que entre al hemiciclo el ministro Torres. Señor Valdés, muy buenas noches, gracias por estar acá. No, con gusto, como siempre. ¿Qué ha hecho de bien y qué ha hecho de mal hasta ahora el general retirado Víctor Torres? Lo primero que salta a la vista, yo diría que, y a mi modo de ver, es el principal hecho por el cual está siendo interpelado, es la violación de la ley 31570, que es la que debió él haber respetado como ministro del Interior. Me refiero a la remoción del general Angulo como comandante general de la policía. Creo que, a mi modo de ver, es lo más difícil de explicar por parte del ministro del Interior. Hubo una razón muy sencilla. Los procedimientos que se tenían que cumplir para remover a un comandante general de la policía ya estaban absolutamente explicados taxativamente en la ley. Y ni uno de esos argumentos se exhibió en la resolución suprema que lo sacó del cargo. Entonces, a todas luces, hay una violación de la norma. Creo que él inclusive trastabilló cuando fue invitado a una comisión para explicarlo. No pudo explicar lo que había pasado con el comandante general. No se menciona el tema del evento que tuvo la presidenta Boluarte en Ayacucho. Se menciona el fracaso de los estados de emergencia. Y lo que hay ahí es una especie de maroma en la resolución para tratar de conducir la explicación hacia una falta grave que habría cometido el comandante general por su ineficiencia, por su no sé, falta de logros, de éxito en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, eso no está en ninguna de las faltas graves enumeradas en el Código de Disciplina de la Policía. Y hay testimonios además de la Policía Nacional con los cuales no ha habido investigación. No, es decir, que se ha llegado a la conclusión de que ha cometido una falta grave sin que los mecanismos... Sin ningún tipo de internos, proceso de por medio, ¿no? Bueno, entonces, ahora, eso no lo va a poder explicar. Cuando estuvo él en RPP por única vez, el señor Víctor Torres dijo, pero el cambio es bueno siempre, refiriéndose a Angulo, no a sí mismo. Y además ya tenía un año en el puesto, por eso que se queja. Y es cierto que antes duraban en general poco, y sus predecesores duraron poco, pero parecía ignorar efectivamente esta ley votada por estos congresistas para darle estabilidad al cargo, estableciendo que se debe ejercer el cargo de comandante general de la policía durante 2 años. Eso parecía ignorarlo. Sí, yo también tuve la misma impresión. O sea, lo ignora, y lo ignoraba además no solamente el ministro, también la presidenta de la República, porque son los que han firmado esta resolución. Y eso, la verdad es que yo no lo creo, porque se tomaron su tiempo y obviamente hay asesores y deben haber dicho que eso no era posible. Y eso está clarísimo por el tipo de vueltas que da la propia resolución. Sea como fuere, va a ser muy complicado que pueda explicar. Entonces, por ese lado, me parece que si lo que el Congreso quiere demostrar, que también es una posibilidad, cierta independencia ante el Ejecutivo, me imagino que el Congreso votará por censurarlo en tanto que no hay renuncia de por medio. Ya está claro. Además, cuál es la posición del ministro. Él dice que depende de lo que defina la presidenta. Él siempre ha dicho, yo no me aferro al cargo, si los señores congresistas quieren hacer una remoción, yo soy completamente comprensivo de eso, pero no renuncia. ¿No? Y además acaba de recibir también el apoyo del primer ministro. Sí. Entonces, un poquito reservado, porque si bien ha dicho que hay cohesión, ha dicho que todos están en evaluación y si hay cambios que hacerse, se harán, ha dicho el señor Adrián Sen, ¿no? Pero cuando se nombra nuevamente por segunda vez al ministro Torres en el cargo a raíz de la salida de Otárola, ahí la resolución es explícita al mencionar que es por recomendación del primer ministro. Sí, de acuerdo. Pero es una fórmula, ¿no es cierto? Horas antes, ¿no? Sí. Él había llegado al Perú el martes, tiene que prestar seguramente... Pero creo que ya tuvo el tiempo suficiente para evaluar y para saber qué es lo que puede estar ocurriendo, y creo que ha tenido el tiempo suficiente para informarse y enterarse de que hay... Yo creo que la falta grave la cometió el ministro al desconocer la vigencia de una ley. Ahora, ese es un tema institucional, y la opinión pública es quizá menos sensible a eso que a los resultados.
Y los resultados tienen que ver, por ejemplo, hay más de 6 preguntas sobre eso en paz, a seguridad. las fronteras. Yo me he enterado ahí, no lo sabía, que solamente hay 3 puestos de vigilancia fronteriza con Brasil. Es una frontera considerable y complicada a muchos títulos, entre otros, no solamente por el narcotráfico, por la delincuencia, por los asesinos de dirigentes nativos, por la trata de personas, sino también porque hay comunidades fronterizas que quieren dejar de ser peruanos y que quieren pasar a vivir en el Brasil, ellos y sus territorios. Y estamos frente a una amenaza territorial por la falta de servicios que reciben nuestros compatriotas que viven en las fronteras, a diferencia de lo que ven del otro lado con los brasileños. Yo creo que el problema es peor todavía, ¿no? Peor, claro. A ver, tenemos 7.000 kilómetros de frontera. Con Brasil tenemos más de 2.800 kilómetros de frontera. Sí. Obviamente es muy... 3 puestos de vigilancia para es muy difícil, ¿no? Es muy difícil controlar la frontera, una frontera tan extensa. 7.000 kilómetros. Solamente la frontera con Ecuador, donde tenemos, a raíz de los sucesos últimos en Ecuador y de la presencia de estas organizaciones relacionadas con los cárteles mexicanos y el narcotráfico, los tiguerones, los lobos, etc. Ahí se vio que había pues una suerte ya de comunicación también con la criminalidad peruana. Y sin duda no existía, es una frontera absolutamente porosa, absolutamente permeable, hay N pasos de frontera, que inclusive es una frontera mucho menos complicada de vigilar que la brasilera, ¿no? Donde hay selva virgen en muchos kilómetros de esa. Y luego tenemos también más de 1.500 kilómetros de frontera con Colombia, y ahí está activa los remanentes de la FARC que pasan el río Putumayo de Colombia a Perú cada vez que quieren, e inclusive ellos establecen a qué hora se puede navegar en el río Putumayo y a qué hora no. Ellos dicen hasta las 6 de la tarde se puede navegar, y esos son los remanentes de la FARC que están metidos en el negocio narcotráfico y minería ilegal también. Ahora, hay un punto específico que me ha dado particularmente curiosidad cuando he leído los pliegos interpelatorios, que son 2, ¿no? Que es el mercado de armas de fuego. Y la paradoja es que no es que entren al Perú armas de fuego, sino que salen del Perú. Resulta que somos exportadores de armas de fuego que van a dar a mano de los criminales. ¿Cómo es posible que sea el Perú el que aporta y arma a criminales de otros países, particularmente a través de la frontera con Ecuador? Bueno, ayer se hizo un operativo, ¿no? que ha salido también en todos los medios, que ha sido un operativo importante. La SUCAMEC creo que tiene realmente una capacidad de supervisión y vigilancia muy débil. Han hecho varios esfuerzos en la SUCAMEC para poder mejorar un poco su tecnología, pero sin duda el hecho de que unas personas con escasos recursos pues compre decenas de armas es absurdo. Y por otra parte, no existe una conexión entre las denuncias que se hacen a nivel de las comisarías, que muchas comisarías no tienen internet, cuando un arma es adquirida legalmente y esa arma se pierde o se le roba, y esas armas que se pierden y que se roban, como es el caso que se expuso ayer de un señor que había adquirido muchas armas y que un huaico se llevó su carro con las armas y eso lo denuncia. Y esas son las armas que entran al mercado negro y que por lo tanto son las que también se exportan. Pero bueno, hay ejemplos de décadas atrás. Está el caso de Montesinos cuando también le vendió las armas a Colombia. Es decir, cientos de armas también. Pero eso desde la cúspide del Estado. Sí, de acuerdo. Sí, pero podía hacer eso impunemente, pero ahora es difícil imaginar. Pero es que tenemos más de 500 millones de dólares en contrabando bajo la modalidad culebra, bajo la modalidad hormiga. Y ahí, en este contrabando que tenemos en la zona sur, básicamente, que es más de la mitad del contrabando, ahí también entra y sale mercurio para la minería y también dinamita. Mucha dinamita que también es empleada en la minería ilegal. Lo mismo, esto es un tipo de contrabando porque se está pasando de manera ilegal armamento que entra de manera formal a través de compañías de fachada y bajo un mecanismo mecanismo hormiga donde se sustituyen compradores ilícitos que ellos pierden las armas y es que así entran al mercado ilegal.
Bueno, hay una forma de la delincuencia a la cual usted es particularmente sensible por su trabajo en la organización de la que forma parte capital humano y social, que es la trata de personas. Es importante per se, porque es una forma de esclavización del siglo XXI, pero además porque coexiste con las otras, con la minería ilegal, con el narcotráfico, etc. Y aparentemente estamos retrocediendo en los mecanismos institucionales para hacerle frente, porque se había creado un Día Nacional de Lucha contra la Trata en septiembre. Y se había obligado a que el gobierno ese día se presente ante el Pleno del Congreso, es decir, ante todas las bancadas, para dar cuenta de si estamos avanzando o no. Ya sabemos que no estamos avanzando, pero lo que sí queremos es que el gobierno dé cuenta. Y resulta que se ha aprobado en el Congreso una medida, un texto sustitutorio en realidad, y esto hace pocos días, el 6 de marzo, para que ya este deber de dar cuentas ante el Pleno frente a la trata no se realice más, sino que el presidente del Consejo de Ministros se reúna con dos comisiones, ¿no es cierto? Justicia y mujer. Cuando el tema de la trata, si algo ha quedado claro, es que es multisectorial, tiene que ver con todos los sectores. ¿Qué ha pasado? Eso es algo que realmente nosotros estamos tremendamente sorprendidos con respecto a esta decisión y esta medida, porque esto es una norma que ya tiene muchos años. Es cierto que por la vorágine política los primeros ministros en los últimos años no han asistido a rendir cuentas, pero también es cierto que tenemos una política nacional contra la trata que va hasta el 2030, que depende del ministro del Interior, del Ministerio del Interior, que es el líder, ¿no? Entonces es un tema que también el ministro del Interior debería defender, y no lo ha defendido. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Y el presidente del Consejo de Ministros es quien tiene que asistir, de acuerdo a la ley del año 2012, dice que tiene que asistir a rendir cuentas, porque es absolutamente transversal. La política tiene a 11 ministerios involucrados: salud, trabajo, educación. Por eso que tiene que ir el primer ministro. Y obviamente MIDIS, economía. Sí. Y obviamente Interior, que preside la Comisión Multisectorial, está también. Y obviamente hay 4 organismos como Poder Judicial, Ministerio Público. ¿Pero qué puede explicar que los congresistas, o algunos de ellos, no sé bien yo cuáles, usted lo sabe, retrocedan en la exigencia de cuentas ante la autoridad política frente a una forma de criminalidad que nutre a las otras, repito, porque el narcotráfico y la minería ilegal, que según ustedes son las que más dinero mueven en el Perú? Bueno, ¿no? la trata es la segunda después de la minería ilegal, son más de 1.300 millones de dólares al año. Y esto sin incluir ahí lo que aporta la extorsión también, ¿no?, de las víctimas de trata. Entonces es absolutamente inexplicable y esto es un tema más que el Congreso tendría que explicar, porque es al Congreso a quien le toca llamar al primer ministro de acuerdo a la ley que estaba vigente, y son ellos, y usan el argumento: como no vienen, vamos a cambiarlo para que solamente vayan a comisiones. Es absurdo. Es el Congreso quien tiene que llamar al primer ministro a dar cuenta de una política de esa naturaleza. Pero eso se suma también a la norma que han dado para facilitar la minería ilegal. Se suma también a las normas que están permitiendo que se facilite también o que se entorpezca la colaboración eficaz. Entonces, hay una serie de actos que ha dado el Congreso, y esto es uno de ellos, que no están contribuyendo a la seguridad ciudadana. Y eso es paradójico. Están interpelando al ministro del Interior, que obviamente tiene muchas cosas que explicar, que no está dando el fuego, que no está pudiendo establecer ni siquiera un plan mínimo de 5 o 8 temas principales, dar cuenta a la ciudadanía de estos temas principales y cómo los va a abordar. Él es el que preside el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que depende de la presidencia. A él le toca hacerlo. Pero, en fin, así también como le toca al Congreso, el invitarlo al Premier y al ministro del Interior para que digan cómo vamos a abordar el tema de la trata, qué estamos haciendo, cómo marcha la ejecución de la política y qué resultados se están teniendo. Es exactamente lo mismo. Entonces, creo yo que el Congreso ha dado una norma que nuevamente lo que va a hacer es dinamitar los pocos avances que hay de la lucha contra la trata de personas, porque están bajando el nivel, ya no se va a rendir cuentas por parte del Estado y, por supuesto, esto deja en desprotección a muchas de las víctimas de trata de personas. Ahora, el día de hoy, nuestra Cancillería ha hecho saber que el canciller González Olaechea ha mantenido una conversación con su homólogo norteamericano, Blinken, a propósito de la lucha contra la criminalidad organizada. No sé si ha visto los comunicados que dan cuenta de eso. ¿Qué papel está jugando los Estados Unidos en nuestros esfuerzos? Porque, por supuesto que se han comprometido a fondo con el tema de Guatemala,
donde había un desborde también de la criminalidad y de la corrupción, se han comprometido en el tema ecuatoriano, lo cual ha dado resultados rápidamente, porque hasta se ha logrado establecer qué arma se usó para matar al candidato presidencial Villavicencio. Aparentemente era una arma que venía del Perú, aquella que se ha usado para matar al señor Villavicencio. No sabemos quién mató luego a los que lo mataron, porque eran 7 detenidos y todos fueron asesinados. Creo que los 7, ¿no? 6. 6 en una cárcel y uno en otra, me parece. Fueron asesinados en la cárcel. Sí. Bueno, se ha metido Estados Unidos en eso. Y luego tenemos el caso extremo, que es el de Haití. Estamos en un país del cual se han fugado, la semana pasada, de la cárcel 3.000 criminales prontuariados. 3.000 criminales prontuariados han salido de la cárcel con toda libertad. Y por supuesto que no hay ahí gobierno, porque el primer ministro no ha podido regresar al país, había ido al África para buscar 3.000 soldados de Kenia y de Benin, sin darse cuenta que no hablan la misma lengua, no se entienden, unos hablan inglés, otros francés, iban a ir a un país francófono. Bueno, en fin, pero en el caso del Perú, felizmente no hemos llegado a esos extremos, pero estamos camino. ¿Cuál es el rol que está jugando Estados Unidos? A ver, a esto también hay que sumarle a esta larga lista de ejemplos el hecho de que Maduro ha sacado... Ya sabemos de hace años. Pero son miles sobre todo el hecho nuevo de haber aparentemente estado detrás de un asesinato en Chile. Claro. Porque había un militar que había desertado a Venezuela para no apoyar a la dictadura y que lo han asesinado en Chile. Pero también ha abierto las cárceles de su país justamente para inundar buena parte de América con delincuentes de toda la ¿Está confirmado Eso es algo que se está mencionando mucho y obviamente también lo que sí está confirmado es que el penal de Tocorón lo manejaba el Niño Guerrero, hasta que finalmente decidieron arreglar otro tipo de circunstancias. Pero en fin, ¿qué es lo que está ocurriendo? En septiembre, el general Angulo firmó un acuerdo con un departamento del Homeland Security de Estados Unidos. Ministerio del Interior, para todos los efectos. Para todos los efectos, ¿no? Entonces firman un acuerdo para crear una división de investigación de la criminalidad transnacional. Y eso ha ido caminando. Inclusive hace muy poco la policía ya determinó el pase de más o menos 300 suboficiales que han pasado por polígrafo, que han pasado por una evaluación exhaustiva de su hoja de vida para integrar esta nueva división. Que ya han salido de trata de personas, han salido de narcotráfico, han salido de diversas unidades de medio ambiente para ver, porque lo que va a hacer esta división de investigación es apoyar a las unidades, pero con la asistencia técnica de Estados Unidos en los siguientes delitos: lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, contrabando, tala ilegal, delitos medioambientales, tráfico de flora y fauna, etc. O sea, en otras palabras, las principales economías criminales que tienen, obviamente, como parte de su negocio en el tema de oferta y demanda, trascienden nuestras fronteras, porque muchos de esos productos o vienen de fuera, como la gente que viene a ser explotada acá, o se van fuera del país, como nuestro oro de manera ilegal, la madera, etc. Entonces, o delitos aduaneros como el contrabando. Entonces, este esquema creo que forma parte de una estrategia para controlar en el lugar de origen este intercambio de negocios ilícitos que nutren además la criminalidad común, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece algo importante, relevante, el hecho de que se haya trabajado de una manera bastante silenciosa de septiembre hasta la fecha para crear esta división. Entonces, está jugando un rol... ¿Se llama cómo esa división? Es División de Investigación del Delito Transnacional. Entonces, lo que están haciendo con ello es, creo que, empezar a entender el rol de las economías criminales y no solamente mirar la parte operativa del delito en sí mismo, sino quién financia todas estas operaciones y luego el aspecto comercial, porque se va hacia afuera todos estos productos y alguien los tiene que comprar. Entonces, al trascender las fronteras, y algunos de estos productos terminan también en Estados Unidos o en otros países que son aliados, digamos, del sistema de Estados Unidos, están dentro del ámbito de influencia, es obviamente un manejo del riesgo que tienen que ellos que prever. Pero
bajo una estructura de respeto a los países en términos de su soberanía y del actuar de la policía en cada uno de los lugares, que forma parte del acuerdo. Yo calculo que el canciller debe, obviamente, conocer de este acuerdo y deben estar formalizándolo ya mientras en paralelo se ha ido conformando esta nueva unidad. ¿Tiene usted confianza en que, independientemente de que el ministro del Interior salga o no salga, la Policía Nacional asuma una, digamos, tarea profesional, consciente de las nuevas circunstancias? Miren, hay muy buenos policías y yo creo que hay grupos que además de élite, que me parece que es una estrategia adecuada, como se hizo con la DIVIAC, ¿no? La DIVIAC estuvo conformada y está conformada por gente en general muy proba, por lo menos en sus inicios, ¿no? Nos y este es otro mucho, caso, ¿no? Señor Valdés, usted que conoce el ministerio por dentro y la criminalidad por fuera, que nos diga eso. Hubiéramos querido que comente algo de lo que diga el ministro del Interior, Víctor Torres, que debe en breve entrar al pleno del Congreso, pero viene tomando retraso. No sabemos por qué. En cuanto sepamos, lo diremos. Pero sus comentarios serán para otra vez, con lo que nos ha dicho. Ya tenemos bastante, sobre todo respecto a la trata de personas y el retroceso que el Congreso está favoreciendo, según lo que nos dice usted, pero también este equipo nuevo de lucha contra la criminalidad transnacional que se habría creado en la Policía Nacional con ayuda y asistencia técnica de Estados Unidos. Muchas gracias, señor Valdés, y muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una